Ahora, para dar inicio, voy a dar inicio entonces con la explicación de los primeros temas que se muestran en la unidad como tal. Recordando, ¿verdad? Estamos en la unidad número 2, proceso de medición de la asignatura de métodos experimentales. Y en esta unidad estamos analizando 10 temas principales. Los 5 primeros son un tanto más teóricos o su aplicación se puede resolver en procesos mecánicos más simples, quizás. Pero la segunda parte implica mayor detalle o mayor nivel de concentración para realizar los procesos ya en sí mismo. Uno, en el proceso de medición práctico o empírico, es decir, que a usted manipulara un instrumento como tal, pero la otra parte ya tiene que ver con ese resultado medido, cómo lo opero, cómo le hago sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o incluso partiendo desde el hecho de cómo se expresa ese número para que sea un número correcto desde el punto de vista físico. Porque, como verán, las calculadoras o las computadoras aplican una lógica matemática para lograr hacer incluso algunas aproximaciones, y luego en su momento veremos esa explicación en detalle. En este caso vamos a iniciar con la importancia del proceso de medición. Recordemos que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha requerido o ha necesitado de medir algunas de las magnitudes o variables que ha logrado identificar en su entorno. Una de ellas, por ejemplo, ha sido el tiempo. Es decir, la variable tiempo puede tener un reto haberlo medido a lo largo de la historia. Y ha sido hasta relativamente reciente que se han diseñado instrumentos que han logrado un nivel de exactitud, es decir, un nivel de cercanía con el valor considerado como verdadero del tiempo. Estamos hablando de una época bastante reciente, y pues en la antigüedad aunque había algunos instrumentos como los relojes que se ponen de ejemplo, relojes de arena, que han servido para medir de alguna manera cierta porción de tiempo. Pero fuera de eso, pues ha sido un poco difícil, y hasta el desarrollo bastante mecánico de los objetos, es decir, a través de péndulos o a través de oscilaciones que no necesariamente son péndulos físicos, sino que oscilaciones de materiales como cuarzo u otros, que se ha permitido o que ha facilitado que el tiempo pueda ser medido de una mejor manera. Ahora, eso en términos generales, para que veamos que la medición de las magnitudes puede ser muy trascendental, pero lo es sobre todo, ¿verdad?, en el estudio de cualquier ciencia experimental. ¿Por qué? Ahora, aquí no estamos hablando directamente del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de la necesidad de medir. En muchos casos puede incluir el tiempo, en otros inclusive no. Pero en cualquier estudio que se haga basado en una ciencia experimental, va a requerir obligatoriamente de cuantificar magnitudes físicas para poder hacer el proceso de investigación como tal. El fin de esa investigación pues va a variar, lo hemos visto en la unidad número 3. Puede ser que quieran comprobar una ley, un principio, quieran establecer una nueva relación empírica. Indistinto del fin, que sería esto que aparece acá, siempre se va a necesitar cuantificar magnitudes físicas. Ahora aquí debemos partir de un elemento básico que se menciona en esta parte, que sería definir qué es una magnitud. Porque aquí estamos hablando ya de magnitudes físicas. Entonces debemos tener claro en principio qué es una magnitud. Entonces,
Quisiera que ustedes igual me colaboraran escribiendo en el chat qué saben o qué consideran ustedes que es una magnitud física. Entonces estamos hablando de magnitudes físicas como una propiedad que pueda ser medible. Y que pueda ser medido implica, tal cual lo menciona aquí, ¿verdad? Que pueda representarse su medición en números. ¿Por qué? Porque una cuantificación implica números. Entonces entenderíamos como una magnitud como cualquier característica o propiedad de un fenómeno, ¿verdad? Que pueda ser identificable en primer lugar y luego cuantificable y medible, o medible y cuantificable. Ahora, aquí pudiéramos incluso obtener algunos datos ya a nivel de ejemplo. Recuerden que aquí estamos en la parte introductoria. Ya luego aparecerán en una clasificación más detallada en la parte inferior las clasificaciones que hay incluso de estos atributos o propiedades de un fenómeno. Entonces lo vamos a detallar ya con ejemplos más adelante, pero al menos como esto aparece al inicio, debe quedar claro que una magnitud física, entonces estamos hablando de propiedades que son medibles de un fenómeno o de un objeto como tal. Entonces el propósito, como les digo, puede ser la comprobación de leyes, principios, hipótesis, establecer relaciones nuevas empíricas y esta es la razón para la que todos los estudiantes de ingeniería y arquitectura, en el caso ustedes son de ingeniería, pero como esta es una asignatura base para también la arquitectura, deben conocer perfectamente el proceso de medición. Ahora, conocerlo perfectamente implica analizar toda la unidad, ¿verdad? No solo esta primera parte que les menciono, que tiene solo unidades, prefijos, formas de expresar, sino en su totalidad. Además, es importante que se conozcan los instrumentos adecuados que se deben usar para realizar esa medición particular. En esta parte de los instrumentos, como no tenemos un acceso físico al laboratorio, la indagación sobre estos instrumentos en realidad les va a corresponder hacerlos a ustedes de manera digital, es decir, en la propia guía de discusión de la unidad número 2, de hecho, aparece en su segundo apartado el cómo ustedes tienen que averiguar qué es ese instrumento, qué escalas puede tener, y eso nos va a ayudar a comprender esos instrumentos como tal, que deben utilizarse para la medición y las limitaciones que tienen realizar las medidas, ¿verdad? Porque no todos los instrumentos son apropiados para todas las medidas. No siempre es apropiado porque usted tenga un instrumento carísimo, que tenga una división de escala realmente con mucho nivel de precisión. Realmente eso va a ser requerido para ciertas medidas. Entonces en esta unidad se va a estudiar las diferentes magnitudes físicas que hay y sus unidades en los diferentes sistemas de unidades de medida. Es como redundante, pero sus unidades se refiere al número y a una característica que identifica a ese número según la naturaleza de ella. Pero la otra es que hay sistemas de unidades de medida y es necesario a veces expresarlo en uno o en otro, o hacer una conversión de uno a otro por una cuestión de la conveniencia de, sobre todo, aplicar el sistema internacional de medida. Además, se conocerá el proceso de medición, ¿verdad? Y algunos de los equipos de medición, al menos lo vamos a hacer de forma virtual o simulada, porque no tenemos acceso a los equipos reales. Y finalmente se aprenderá a registrar en forma adecuada los resultados de este proceso. Entonces hasta acá llega la explicación de este primer apartado. Vean, de los 10 apartados, el primero es como la introducción. Y tenemos cubierto ahora la explicación del apartado 2.1. Que ¿por qué es importante medir? Porque en todo proceso de investigación experimental se va a requerir
porque los estudiantes de ingeniería y arquitectura deben conocer perfectamente este proceso de medición, y aunque ustedes sean de ingeniería de sistemas informáticos, el saber aplicar reglas, seguir procedimientos, aplicar normativa, verán que es algo que precisamente les ayuda incluso a desarrollar la lógica, que no deben aplicar únicamente en esta asignatura de métodos experimentales, sino la lógica para resolver procesos matemáticos o la lógica para resolver procesos informáticos. Entonces tienen que aprovechar de relacionar esto en el sentido de que cualquier contenido que desarrolle procesos de lógica, secuencias, reglas, lleva en el fondo una aplicación algorítmica, si lo queremos ver así, para la solución de los problemas, que en nuestro caso serán vía procesos de medición. Muy bien, y hasta aquí ya la explicación del apartado 2.1.